revisar cosas que ustedes ya han estado viendo en su práctica diaria y vamos a remarcar algunas de las cosas que deben grabarse para su ejercicio profesional en el futuro. Entonces, vamos a comenzar con el tema. Cuando nosotros tenemos una radiografía de tórax, lo ideal es siempre ver si el nombre corresponde a nuestro paciente. Lo ideal es ver la fecha que se tomó. Bueno fuera que nos dijeran si es hombre o mujer, la edad y la proyección, que muchas veces eso no aparece. Siempre que tengan una evaluación de una placa, revisen las placas anteriores. En la radiografía debe incluirse la cámara gástrica y la sonda hepática para tener una idea del situs. Si estamos frente a un situs solitus o un situs inverso o un situs ambiguo. Y esa es la forma correcta como nosotros debemos medir o tomar en forma más fidedigna si el corazón está crecido o no, lo que llamamos el índice cardiotorácico. Muchas veces hacemos esta medida errónea. Entonces acá le hemos dibujado por el centro de la columna vertebral el diámetro derecho más intenso, más grande, y el diámetro izquierdo más grande. Esos dos diámetros se van a sumar entre el diámetro interno del tórax y eso es lo que nos va a dar el índice cardiotorácico. Recuerden que los neonatos normales hasta 0.6 y en los lactantes es hasta 0.5. Por encima de esos valores recién hablamos de cardiomegalia. Entonces, ¿por qué les digo que es importante revisar las radiografías anteriores? En estos 2 últimos años, hemos visto, más de ustedes han visto un paciente que viene con síntomas de dolor torácico o síntomas generales y que muchas veces al inicio del cuadro puede tener una plaga como esta, o un corazón aparentemente normal. Sigue quedándose en la emergencia porque hay algo que no está muy claro y de repente a los pocos días le volvemos a pedir una placa y tenemos una imagen como esta. Por eso siempre comparen las placas todas las placas que sean necesarias para poder ver cómo era al principio y cómo está ahora. Para ver, ha habido diferencias, ha habido en el tamaño, en la forma. Entonces eso nos va a dar una idea de qué estamos enfrentando en ese momento. Esto es de un paciente que hace poco hemos tenido ya varios casos muy similares. Entonces, ¿qué debo evaluar? También influye la habilidad del tecnólogo. Cuando a ustedes les han tomado una placa, a todos en algún momento nos han tomado una placa, el radiólogo nos ha dicho, tome aire, aguante la respiración y nos toma la placa. Pero al bebito, al neonato, al lactante, a ver que le digan tome aire y aguante. Entonces, depende mucho la habilidad del radiólogo o de la técnica radiológica. Entonces, ¿cómo cuando yo hablo de una placa blanda? Este es un problema técnico, poco penetrado o infraexpuesto, como esta. Entonces, si yo no evalúo bien, solamente evalúo un examen auxiliar y no hago la correlación clínica, yo puedo estar pensando, uy, acá está este paciente tiene un pulmonar intermitente, pero puedo también tener una placa que está muy penetrada o sobreexpuesta, o también llamada quemada, como esta de acá, en el cual vamos a ver mejor todas las estructuras óseas y nos podría dar una falsa apreciación que este paciente tiene flujo pulmonar disminuido. Y estos dos niños no tienen cardiopatía. Estos niños solamente tienen una mala técnica radiológica en la toma de la placa. Entonces, por eso siempre hagan ustedes esto, recuerden, es un examen auxiliar. Lo que prima es la clínica. Entonces, como les decía,
Una placa bien inspirada es cuando yo veo 6 a 7 arcos costales anteriores y 10 a 12 posteriores. Y una placa mal inspirada es la que vamos a ver a continuación. Una placa bien inspirada, yo puedo tener una real evaluación del tamaño de la silueta cardíaca comparado para ese tórax. Si no está tomado en inspiración, puedo yo tener una placa como esta, que puedo yo estar pensando, uy, hay cardiomegalia, ¿qué cosa tendrá este niño? Entonces, y no es otro que, si yo comienzo a contar cuántos espacios intercostales tiene, vemos que esta placa sí cumple con una placa de inspiración y esta placa no cumple con las características para decir que está en inspiración. Entonces, ¿qué tengo que evaluar yo? La silueta cardíaca. Yo tengo que identificar cuáles son las cavidades que lo forman y si alguna de ellas están incrementadas de tamaño. ¿Qué más tengo que evaluar? La vasculatura pulmonar. Está central, está periférica, está normal, está incrementada o está disminuida, que es lo primero que tengo que ver. ¿Dónde está el botón aórtico? ¿A la derecha? ¿A la izquierda? ¿Dónde está el arco pulmonar? ¿Cómo está el arco pulmonar? ¿Está excavado? ¿Está recto? ¿Está prominente? ¿Dónde está la cámara gástrica? ¿Tiene situs solitus o tiene situs inverso? Y tengo que observar además los huesos de la caja torácica. Tiene costillas supernumerarias, hay alteraciones en la columna, hay desviaciones, hay hemivértebras, algo que pudiera hacer que la forma del corazón sea diferente. Entonces, todo eso tengo yo que evaluar. Entonces, si yo veo esta placa, yo puedo pensar, cuando la punta del corazón me llama la atención, está levantada. Si yo no veo las laterales y solamente veo esta placa, ya estoy pensando, este niño tiene un problema al corazón que está haciendo que el lado derecho esté más grande, porque la punta está levantada. Pero si yo le tomo las laterales, voy a ver que hay un problema en el tórax de este niño. Ese tórax está muy prominente o también tiene un problema que se llama pectus carinatus o pectus en quilla, o puede ser que tenga una depresión en el esternón. Miren acá, tiene casi una B, ¿no? Esta depresión del esternón está haciendo que la silueta cardíaca se desplace más y me dé una falsa interpretación de que hay cardiomegalia. Entonces, recordemos que cualquier deformidad en el tórax va a hacer que la forma del corazón varíe y no por eso ser patológica. Entonces, no solamente en la forma del esternón, sino problemas en la columna, lordosis, escoliosis, también van a causar que la forma del corazón también varíe y nos puede dar una falsa opinión de que está incrementado en el tamaño. Recordemos que nosotros tenemos una población muy diversa. Tenemos desde recién nacidos, lactantes menores, lactantes mayores. Recordemos que en los niños pequeñitos, recién nacidos, hay una glándula en el mediastino superior, que es el timo, que después de ya pasan los meses, va a ir desapareciendo. Pero pudiera ser que este timo esté más crecido de lo habitual. Puede ser central, puede ser un solo lóbulo, puede ser ambos lóbulos en forma exagerada, que da la impresión que sea parte de la sombra de la silueta cardíaca. Y muchas veces esto es uno de los motivos por el cual el niño viene derivado al cardiólogo, pensando que tiene una cardiomegalia espantosa. Y el niño está buen peso, satura bien, ningún signo de alarma, pero ya viene angustiado de que están sospechando que hay un problema cardíaco. Y cuando vemos, esto es solamente timo. Entonces recordemos que existe el timo que puede adoptar todas estas formas y que puede simular y superponerse sobre la sombra del corazón,
y dar la impresión que todo es parte del tamaño del corazón. Entonces, esto es por eso que en el recién nacido el mediastino superior se ve más ancho, en los lactantes mayores, como en el adulto, ya el mediastino superior se va a ver más angosto. Entonces, eso es importante. Y además, a nuestros pacientes cuando vienen a la emergencia y están con algún problema, generalmente, salvo que no sea con mucho distrés respiratorio, nosotros los vamos a mandar a tomar una plaquita rayos X. Le van a tomar la placa paradito. Pero la gran mayoría vienen tan delicados que le tomamos un portátil. Y eso también puede simular que el corazón está más grande de lo habitual. Entonces, eso también, la forma, la posición en cual fue tomada la placa, juega un papel muy importante para cuando evaluemos esa radiografía. Entonces, esto es lo que tenemos que grabarnos todos. ¿Qué es lo que yo tengo que identificar cuando veo una placa de tórax con respecto al tamaño del corazón? Recordemos que el ventrículo derecho reposa sobre el diafragma. En el borde derecho del corazón, ¿qué voy a reconocer? La aurícula derecha, puedo ver parte de la orejuela de la aurícula derecha, y recordemos que la aorta sale del ventrículo izquierdo, pero da una pequeña curva hacia la derecha. Y esto es parte de la aorta ascendente, y por arriba viene la vena cava superior, que sobresale discretamente de la sombra de la columna. En el borde izquierdo, ¿qué debo reconocer? El arco aórtico, el arco pulmonar. A veces, no siempre voy a ver la orejuela de la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Esas son las estructuras que yo debo reconocer cuando veo una placa de tórax. Y esto es lo normal. Cuando le pido una lateral, ¿qué voy a observar? La columna por atrás, el esternón por delante, y en el medio pasar el corazón. Va a haber un espacio detrás del esternón, un espacio delante de la columna. Las cavidades izquierdas van a estar para atrás, las cavidades derechas van a estar para adelante. Cuando las cavidades izquierdas crecen, la sombra del corazón se va a pegar a la columna. Cuando las cavidades derechas crecen, la sombra del corazón se va a pegar hacia el esternón. En la póstero anterior, ¿qué voy a ver? Cuando el ventrículo derecho crece, la punta se va hacia arriba. Cuando el ventrículo izquierdo crece, la punta se va hacia abajo. Entonces, recordando esto, va a ser más fácil reconocer cuando algo no es normal. Entonces, ¿qué debo yo reconocer cuando un niñito me llega a la emergencia? Lo primero es tengo que ver, ¿tiene flujo pulmonar aumentado? ¿Tiene signos de insuficiencia cardíaca? ¿Qué voy a ver yo en la radiografía? Entonces, lo primero que vamos a ver es el tamaño y la silueta cardíaca. Generalmente va a haber incremento del tamaño del corazón. Va a haber cardiomegalia. A veces una cardiomegalia tremenda, espantosa, lo que llamamos corazón bovino, que ocupa casi todo el tórax. ¿Qué más voy a ver? Congestión venosa capilar. Voy a ver redistribución de flujo. ¿Qué es eso? Normalmente las bases son más perfundidas y los ápices son menos perfundidos. Cuando hay signos de insuficiencia cardíaca, va a haber mayor flujo en los ápices. Va a haber obturación del seno costofrénico, va a haber tractos iliofugales, va a haber líneas de B de Kerley, va a haber edema intersticial, y miren las costillas cómo se ven, todas horizontalizadas. Acá ver pequeños derrames que obturen los ángulos, y las líneas B de Kerley, voy a ver edema intersticial, que puedo ver las cisuras con gran facilidad. Estas son las características que siempre voy a ver en un niño que tiene insuficiencia cardíaca. Inclusive puedo ver los cilios prominentes y la congestión que va hacia afuera y hacia arriba y hacia abajo, dibujando las alas de una mariposa. Y esto es que este paciente esté en un edema agudo de pulmón.
o cuando ya tiene una cardiopatía que ha progresado mucho, puedo ver el arco pulmonar prominente, voy a ver cardiomegalia, pero ya no hay flujo en los ápices, ya no hay flujo en la periferia. El flujo es de los cilios y llega con las justas al tercio medio del pulmón, yéndome hacia afuera. Entonces, este paciente ya tiene signos de hipertensión pulmonar. Y este paciente ya no me está haciendo signos de congestión. Y si yo lo ausculto, voy a escuchar el segundo ruido cardíaco muy incrementado. Entonces, este paciente ya se está, probablemente si tiene un shunt, ese shunt ya se está invirtiendo. Entonces, pasemos ahora a ver qué voy a encontrar yo en las cardiopatías congénitas acianóticas más frecuentes, las que ven ustedes en emergencia a diario. Miren, tenemos acá una radiografía de un paciente que llegó a la emergencia y nosotros vemos, a ver, ¿alguien me podría decir qué le llama la atención acá en esta placa? Primeramente, ¿tiene flujo pulmonar aumentado o disminuido? ¿Alguien se anima a comentarlo? ¿Hay mayor flujo en los ápices o en las bases? Hay mayor flujo en los ápices, menos en las bases. Las bases se ven más negritas. ¿Qué llama la atención acá? El borde derecho está prominente. Quiere decir que la aurícula derecha está grande. La punta está hacia arriba. El ventrículo derecho está crecido. Y el arco pulmonar está prominente. O sea, ese niño debe tener una cardiopatía que está haciendo que las cavidades derechas estén más grandes y el que el arco pulmonar esté prominente y haya mayor flujo en los ápices me está indicando que tiene un hiperflujo pulmonar. ¿Qué podría ser? ¿Qué cardiopatía creen que pueda ser? Esto corresponde a una de las cardiopatías que es la más frecuente en la edad adulta. Puede llegar hasta eh, que la paciente en la cual de mayor edad le hice el diagnóstico de un CIA tenía 90 años. Entonces esta cardiopatía es la mejor, la mejor tolerada, que es la comunicación interauricular. Que voy a ver crecimiento de la aurícula derecha y del ventrículo derecho, aorta pequeña, pulmonar prominente, las cavidades izquierdas son normales a pequeñas y el flujo pulmonar severamente incrementado. Entonces puedo yo tener, y las características de qué tan grandes las cavidades va a depender de qué tan grande es el defecto. Si es un defecto mediano a chico, puedo tener un corazón aparentemente de tamaño normal, pero ¿qué llama la atención acá? Miren el arco pulmonar, un poquito prominente. Flujo, yo diría que normal en esta placa. Pero si es un defecto interauricular mediano a grande, voy a tener otro tipo de placa. Miren el crecimiento de la aurícula derecha, en la punta levantada, quiere decir que el ventrículo derecho está grande y flujo pulmonar incrementado. Mayor flujo en los ápices, menor en las bases. Acá nadie dudaría que estemos frente a una cardiopatía en el cual hay crecimiento de las cavidades derechas, o sea, una comunicación entre las aurículas. Esto es lo que vemos en el eco. La aurícula izquierda, la aurícula derecha, este es el tabique interauricular y acá está el defecto. Entonces se ve incremento en las cavidades derechas, el corazón en la lateral se va a acercar, miren acá, aparentemente esta placa se ve de tamaño normal, solamente con el arco pulmonar prominente, pero cuando yo le tomo la lateral, ya el corazón se está pegando hacia el esternón. Quiere decir que ya hay un poco de crecimiento de las cavidades derechas. Entonces, siempre cuando vean alguna alteración en una placa, por más pequeña que se vea, siempre complementen la placa con una lateral. Y así van a salir de las dudas.
Miren, esta placa es completamente diferente. Cardiomegalia, casi choca al tórax, al borde izquierdo del tórax, y la punta está hacia abajo, las costillas horizontalizado, flujo pulmonar está incrementado, y miren en la lateral, casi la silueta cardíaca está pegada hacia la columna, una cardiomegalia global. Entonces, ¿qué puede ser? Pueden ser dos situaciones. Estoy viendo crecimiento de cavidades izquierdas, estoy viendo arco pulmonar prominente, estoy viendo flujo pulmonar incrementado, entonces hay crecimiento en las cavidades izquierdas que están comprimiendo al esófago. Miren los signos de congestión, mayor congestión en los ápices, menor en las bases, cardiomegalia, la punta está tirada hacia abajo, el arco pulmonar prominente, y si yo a la hora que ausculto a ese paciente le digo, le estoy encontrando un soplo, que es holosistólico, que está en cuarto espacio, línea parasternal izquierda y que se irradia hacia la axila. Entonces, ¿qué estoy pensando? En la lateral se ve, confirmo que la aurícula izquierda también está crecida, al igual que el ventrículo izquierdo, y lo llevo al ecocardio, que voy a ver un defecto en el tabique interventricular. Pero si yo al auscultarlo le digo, tiene un soplo que está en segundo espacio, línea parasternal izquierda y parece un soplo continuo, entonces lo más probable, igual voy a ver lo mismo, crecimiento de cavidades izquierdas con arco pulmonar prominente, flujo pulmonar incrementado, y en el ecocardio voy a ver un flujo que hay entre la aorta y la pulmonar. O sea, que es un conducto arterioso. La radiografía me puede dar iguales características en ambos defectos, tanto en el CIB como en el PCA. ¿Cuál va a ser la diferencia? La clínica. Este es un recién nacido que desde que nace se torna polignéico. Se pone pálido, llenado capilar muy prolongado, frialdad distal, signos de bajo gasto, pulso débil en miembros inferiores. Le tomamos una placa y vemos esta cardiomegalia. Pero también puedo tener el mismo problema en un lactante de 3 meses que de repente llega a la emergencia porque está polignéico, le tomo una placa y miren acá, parecería que el arco aórtico está acá y el corazón está abajo, como si lo hubiera estirado. Y de repente hago un poquito más y parecería como que el arco aórtico está acá y hago una pequeña muesca acá, como si fuera una imagen de 3 con una cardiomegalia. Y se ha pasado 8 o 9 años y nadie le palpó los pulsos, puedo en la placa ver unas muescas en el borde inferior del esternón. Entonces, la placa anterior y esta, ya sea del recién nacido o de un lactante menor, diga esto de un escolar, pueden corresponder a una sola patología, que se llama coartación de aorta. Entonces, la coartación de aorta me va a dar cardiomegalia, espérense en cavidades izquierdas, congestión venosa pulmonar, indentación del borde izquierdo de la aorta descendente, en el punto de la coartación, imagen de 3 invertido, muescas en el borde inferior de las costillas después de muchos años, estamos hablando ya de edad escolar, botón aórtico prominente, la aorta desarrollada, signos de hipertrofia ventricular izquierda, aumento de los espacios intercostales, descenso de los diafragmas, y cuando le hago la eco, es la aorta ascendente, el callado aórtico, y miren acá cómo el diámetro de la aorta se adelgaza, se estrecha, y después la aorta descendente se dilata. Siempre después de una zona estrecha hay una dilatación compensatoria. Si le pongo el Doppler color, voy a ver qué pasa con bastante dificultad el color, el flujo, y en la angio-T, cuando le hacen la reconstrucción, como es el diámetro de la aorta ascendente del callado y donde está la flechita, la zona más estrecha.
esta es la zona de la coartación. Esto es lo que nosotros vemos en el eco y lo corroboramos en el angiotipo. Entonces, esto es esas radiografías. Esta es una coartación de aorta crítica del recién nacido y esta es una coartación de aórtica de un lactante, clásica de lactante. ¿Cuál es la característica? Los pulsos. Yo siempre les recomiendo a todos los residentes que rotan por mi servicio, paciente que vean ustedes por primera vez, pálpenle los pulsos. Si ustedes los pulsos en miembros inferiores le encuentran disminuidos, descartar coartación de aorta. Si los pulsos están normales, ya se olvida. Pero no puede ser que todavía sigamos encontrando pacientes escolares y a veces más de 15 años y recién hagamos el diagnóstico de coartación de aorta. Entonces, y eso pasa en Lima, imagínense cuántos casos más habrán en provincia. Terminamos con las cardiopatías acianóticas más frecuentes. Entonces, veamos qué vamos a encontrar en la radiografía de las cardiopatías congénitas cianóticas más frecuentes. En esta placa, yo siempre que veo una placa, debo preguntarme primero, ¿cómo está el flujo? ¿Está incrementado o está disminuido? Lo primero que me llama la atención acá, que es una placa muy blanca, es una placa con flujo pulmonar incrementado. Me llama la atención la forma del corazón. Veo mucho borde derecho y la punta levantada. Pero veo una estructura acá. ¿Qué cosa es esto? Timo, pero el timo no me tendría por qué aumentar el flujo. Y si yo veo un poquito más, diría, parece que el corazón tuviera un casco, o fuera una forma de 8, o fuera la forma de la cabeza el muñeco de nieve y del cuerpo el muñeco de nieve. Entonces, ¿qué es esto? Es el drenaje venoso anómalo pulmonar total, donde voy a encontrar crecimiento de cavidades derechas, la imagen del corazón en forma de 8 o en muñeco de nieve, flujo pulmonar incrementado. ¿Y es por qué? ¿Por qué vemos esta imagen? Porque las venas pulmonares no están llegando a la aurícula izquierda, llegan a un colector, de ahí sale una vena que se llama vena vertical, vena innominada, y esta vena innominada va a drenar a la vena cava superior. Vena vertical, vena innominada, y el borde de acá es la vena cava superior severamente dilatada, que está llegando el flujo a las cavidades derechas. Por eso, y esta es la reconstrucción, por eso que tenemos la imagen de la cabeza del muñeco de nieve y el cuerpo del muñeco de nieve lo forman las cavidades derechas del corazón que están severamente dilatadas. Entonces, esta placa es una placa sin contraste, es una placa de la emergencia. Las placas que les estoy mostrando son de pacientes que han llegado a la emergencia y que la hemos evaluado cuando nos han llamado a evaluar al paciente en el tópico inclusive. Esta otra placa parecería un zapato sueco, ¿no? La punta levantada, arco pulmonar parece excavado, pero acá hay flujo. Entonces, tiene flujo pulmonar incrementado. ¿Esto qué cosa es? Entonces, si nunca he visto esto, esto corresponde flujo pulmonar incrementado, crecimiento de cavidades derechas o biventricular, a veces se ve muy redondeada la punta. Esto corresponde a una patología, felizmente no tan frecuente, pero sí siempre llega en emergencia. Esto se llama tronco arterioso común. Tenemos los dos ventrículos, cada aurícula en su sitio, cada ventrículo en su sitio, hay un defecto interventricular y sobre ese defecto está saliendo un solo tronco arterial. No existe aorta, no existe pulmonar, es un solo vaso. Y recién en el trayecto comienzan a bifurcarse, va a dar origen a lo que va a ser la pulmonar y la continuación va a ser la aorta. Así lo vemos nosotros en el eco, una sola
válvula de un vaso arterial que está recibiendo flujo de ambos ventrículos y que en el trayecto se bifurca el tronquito de la pulmonar con sus dos ramas y el resto de la arteria se continúa con lo que va a ser la aorta. Entonces, imagen radiológica que parezca un zapato sueco con flujo pulmonar incrementado, la posibilidad sería tronco arterioso común. Y esta placa es que deben grabárselas. Esta es una patología que necesita definición rápido. Ay. Corazón como un huevito, ovoide, recién nacido, de horas de vida, pedículo estrecho, hiperflujo pulmonar, ausencia de timo, tronco arterial, transposición de grandes vasos hasta demostrar lo contrario. Entonces, esta placa es típica de una transposición de grandes vasos. Normalmente tenemos el flujo, llega por las cavas a la aurícula derecha, ventrículo derecho y debe salir a la arteria pulmonar. En el lado izquierdo, cavidades izquierda, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y debe salir la aorta. En esta patología los vasos están cambiados. Del ventrículo derecho está saliendo la aorta y del ventrículo izquierdo está saliendo la pulmonar. Si no hay ningún defecto, esto es incompatible con la vida. Este niño nace y se muere. Pero felizmente viene asociado a algunas comunicaciones que nos dan algunas horas, algunos días para poder sospechar de la cardiopatía y actuar rápidamente. Entonces, corazón como un huevito, ovoide, pedículo estrecho. ¿Y por qué el pedículo es estrecho? Porque los vasos son uno anterior y el otro posterior. Ausencia de timo. ¿Qué quiere decir? Que este chico es inmunodeprimido. Pesca una infección y se muere. Y flujo pulmonar severamente incrementado. Por eso necesitamos correr con este niño. Entonces, esto es lo que nosotros vemos en el eco. La pulmonar conectada al ventrículo izquierdo y la aorta conectada al ventrículo derecho. ¿Cuál es el defecto que compensa esta cardiopatía? Una buena comunicación interauricular. El ductus nos ayuda momentáneamente, pero si no tiene comunicación interauricular, ese niño se va a poner grave y se puede morir. Necesitamos crear una comunicación interauricular para que este niño vaya en mejores condiciones a una cirugía. Corazón como un huevito, ovoide, pedículo ancho, a diferencia del anterior, flujo pulmonar incrementado, es otra cardiopatía cianótica. Esta es la doble salida del ventrículo derecho. La diferencia con la anterior es el pedículo. Mientras que en la transposición el pedículo es angosto, en la doble salida el pedículo es ancho, porque las arterias van lado a lado. En vez de salir una sola arteria de cada ventrículo, las dos arterias están saliendo del ventrículo derecho. Y es lo que nosotros vemos en el eco. Ventrículo derecho, arteria pulmonar y el otro vaso acá. Y cuando le hacen un cateterismo, se inyecta contraste en las cavidades derechas y se pintan las dos arterias. Ahora nos vamos a las cardiopatías con hipoflujo. Imagen de zapato sueco. A veces la placa, a propósito les he puesto esta placa, no está muy bonita tomada, arco pulmonar excavado, el flujo, tengo mis dudas, pero de repente la mejoro con la computadora. Felizmente ahorita tenemos en el PAC que se puede mejorar y tenemos una mejor apreciación del flujo. Flujo pulmonar disminuido, corazón de tamaño normal, imagen de zapato sueco, crecimiento del ventrículo derecho, la punta está levantada, el arco pulmonar está excavado o deprimido, el arco es puede estar el arco aórtico a la derecha, y en las vistas laterales vamos a ver el crecimiento de las cavidades derechas. En el ecocardio voy a confirmar mi sospecha, la aorta destropuesta,
hipertrofia del ventrículo derecho, la comunicación interventricular y la estenosis infundibular pulmonar. Eso me confirma de que estamos frente a un niño con tetralogía de Fallot. Este paciente deberíamos saber que va a nacer con un Fallot, sí. Desde útero nosotros deberíamos hacer el diagnóstico. Esto es un ecocardio fetal. O sea que esto tranquilamente a partir de las 26 semanas se podría ya diagnosticar, y si es un niño que no debería nacer en un centro, un policlínico, un hospital muy pequeñito, debería nacer en un centro más grande donde se pueda dar la atención si el niño presenta alguna complicación al nacer. Si tenemos un recién nacido atérmico y que hace cianosis en las primeras horas de vida, le ponemos oxígeno y no mejora, le tomamos una placa y tenemos esta imagen, esto es como la transposición. Hiperflujo y acá tenemos hipoflujo. Si vemos la punta levantada, arco pulmonar excavado, recién nacido, primeras 24 horas, ¿qué sospechamos? Atresia pulmonar hasta demostrar lo contrario. Corazón en forma de zapato sueco, pero es recién nacido. Ausencia de arco pulmonar o excavado, crecimiento de cavidades derechas. Esto es atresia pulmonar. No hay comunicación entre el ventrículo derecho y la arteria que debería estar conectada a ese ventrículo. ¿Cómo llega sangre a la pulmonar? A través del ductus. Ustedes saben que en las primeras 24 horas el ductus se comienza a cerrar. Entonces, si el ducto se cierra, no le llega flujo a la pulmonar. Por eso este niño rápidamente se torna cianótico, acidótico, y si no le ponemos prostaglandina, este niño se va a morir. Miren las variantes de atresia pulmonar que existen, cada una más grave. Entonces, ese niño es correr, porque no todos centros tienen prostaglandina, para iniciar la prostaglandina hasta ver qué es lo que podemos hacer con este niño. Va a ir a un cateterismo terapéutico, se le puede colocar un stent en el ductus o tiene que ir a una cirugía paliativa a la brevedad posible. Si no, este niño se va a morir. Miren esta placa. El corazón que llega hasta el otro tórax. Flujo pulmonar incrementado, no hay duda. ¿Qué es esto? La aurícula derecha severamente crecida. Esta placa corresponde a una anomalía de Epstein, donde se ve severamente dilatada la aurícula derecha que llega hasta el borde del hemitórax derecho, el flujo pulmonar severamente disminuido. ¿Y cuál es el problema? Es una válvula tricúspide anormal, mixomatosa, que está pegada al tabique, recién se libera casi en el tercio medio o el tercio final del ventrículo derecho, haciendo que todo no llegue a cerrar la válvula y por lo tanto lo poco de volumen que llega al pequeño ventrículo se regresa. Por eso que no tiene flujo en la arteria pulmonar. Esto es lo que vemos en el eco, igual que en el dibujito. Miren dónde está en la punta del ventrículo derecho, casi en la punta se está cerrando la válvula tricúspide. Mira, acá prácticamente no existe casi ventrículo derecho. Todo es la parte del ventrículo derecho atrializado. Entonces, esto es la anomalía de esta es una placa de un niño que llega a la emergencia y le viene con distrés, con dificultad respiratoria, no tolera el decúbito. Miren, esta radiografía es una cardiomegalia, parece un botellón. Yo acá voy a tener dos posibilidades. Puede ser que a la hora que yo le hago un ecocardio, los latidos se escuchan muy bien, de muy buena intensidad, y le hago un ecocardio y veo que las cavidades izquierdas están severamente dilatadas. Confirmo, y está inclusive los músculos que forman la pared y la punta del ventrículo izquierdo están casi separados.
parecería que ya no es tan hipertrófico, está todo delgadito a todas las paredes. Esto es una cardiomiopatía dilatada. Pero si ese niño, los latidos se escuchan muy tenues, casi apagados, lo más probable es que haya algo que está haciendo que se atenúen los ruidos cardíacos. Y ese algo es que hay líquido. O sea que puede ser que yo tenga frente a un derrame pericárdico. Y en el ¿cuál es el riesgo? Que pueda tener colapso de las cavidades y eso me va a definir la urgencia de hacer un procedimiento quirúrgico. Entonces puedo tener un derrame pericárdico sin compromiso hemodinámico, manteniendo bien las cavidades, o como acá en el esquema se ve cómo se colapsan tanto la pared del ventrículo derecho y la pared de la aurícula derecha. Y como acá lo están viendo en movimiento, como ven que la cavidad de la aurícula derecha está prácticamente colapsándose. Ese niño según un taponamiento cardíaco. Ese niño tiene que entrar a una ventana de una vez, porque ese niño se va a morir. Va a hacer paro y no va a salir. Y ha pasado en emergencia. A veces nos demoramos en el diagnóstico y a veces ya no podemos hacer nada por el paciente. Entonces, esto es una emergencia. Pero también es algo que viene con frecuencia. En un corazón que aparentemente de tamaño normal, pero miren, donde está la flechita, está bien refringente y casi la misma textura de los huesos. Esto es una pericarditis constrictiva. Miren cómo el pericardio es engrosado y generalmente hay el antecedente de que ya tuvo un derrame pericárdico previo, que probablemente pudo ser purulento o pudo ser con abundante fibrina, y a veces eso no se evacúa, no se da un tratamiento adecuado, y miren, puede ser que esa fibrina se puede organizar y llegar a una calcificación. Miren acá cómo se ve el pericardio en la tomografía, a veces las dos hojas de pericardio severamente engrosadas, que hacen que la función del ventrículo esté severamente comprometida y tiene que ir a un tratamiento quirúrgico para liberar al corazón para que siga funcionando de forma adecuada. Y eso se llama decorticación. Pero también tenemos otras cosas que podemos observar en las radiografías y cosas que nos vienen cada vez más. Entonces, muchas veces llega el paciente a la emergencia y el papá nos dice, a mi hijito lo han operado del corazón. Y ustedes le buscan, no hay ningún signo de cirugía en el tórax del niño, pero si ustedes ven acá ven una cosita que a veces podría pasar, es un defecto y se nos puede pasar desapercibido, porque a veces por más que le explicamos al papá qué cosa le hemos hecho al niño, el papá se olvida. Lo único que sabe es que lo operaron del corazón, pero no tiene cicatriz. Lo más probable es que ese niño haya sido sometido a un cateterismo, a un procedimiento terapéutico. Entonces, si nosotros vemos acá hay un arito. Acá hay un arito que se ve bien refringente la placa. Entonces, ¿qué cosa es eso? Eso es un dispositivo que está cerrando, está acá más o menos a este nivel, está el conducto arterioso. Y esto es un amplaxer que han colocado para cerrar un ductus. Y es lo que ustedes ven, ese arito corresponde a este amplaxer, que siempre se va a quedar ahí como parte del paciente. Y ha servido para cerrar una comunicación entre ambas arterias. El conducto arterioso ha sido cerrado con ese dispositivo. Entonces tenemos que aprender siempre a observar. A veces podría pasar desapercibido o pensar que es un artefacto en la radiografía. Miren acá hay una estructura rara que estamos viendo. Esto también cada vez se hace más frecuente. Entonces esos niños que antes se morían o tenían que ser operados, ahora sin cirugía estamos haciendo procedimientos para que estos niños puedan seguir viviendo en mejores condiciones. Entonces, ¿qué es esto? Esto es una coartación de aorta. Miren la aorta ascendente, el callado,
y la zona de estrechez de la aorta. Esta es la coartación de aorta. ¿Qué han hecho? Le han colocado un stent. Esta mallita, este resorte que se ve acá, es un stent y es como ustedes lo van a ver en la radiografía. Este es un stent colocado en una coartación de aorta para que el niño crezca y ya más adelante ya vaya a una cirugía reparadora. Entonces, si ustedes miran acá, un corazón aparentemente de tamaño normal y siempre papá nos dice, lo han operado del corazón a mi hijita. Y acá se ve unos puntitos. Entonces, cuando yo le pongo el lateral, miren acá, si ustedes hacen un poquito de esfuerzo, van a ver dos puntitos con dos platitos, dos líneas que están paralelos. ¿Qué es esto? Ese es un aplaxer que está cerrando una comunicación interauricular. Esta es la aurícula derecha, esta es la aurícula izquierda, y estos dos platitos lo vemos así en la ecocardio. Y es lo que ustedes ven en la placa, los dos platitos acá paralelos. Están cerrando una comunicación interauricular. Y los vamos a ver así. Si nosotros hacemos un poquito de esfuerzo, nos vamos a acostumbrar a ver esos dispositivos que cada vez se colocan con más frecuencia. Acá está el aplaxer cerrando, y son dos platitos, cerrando una comunicación interauricular. Esto también lo van a ver con frecuencia. Cuando los niños tienen menos de 15 kilos y por una cirugía o por otro problema han requerido colocarles un marcapaso, en los niños pequeñitos los colocamos la fuente de poder en el abdomen porque son muy chiquitos. En los más grandes se coloca dentro del tórax. Esto es un endocavitario y esto es un epicárdico. La fuente de poder está mucho más bajo. Miren acá en el anterior. Acá sí vemos la fuente de poder que está en el abdomen y esto es un marcapaso epicárdico colocado en un niño pequeño y este es un marcapaso endocavitario colocado en un niño más grande. Y esto es algo que ustedes ven con más frecuencia. Un niño que nace prematuro, pretérmino y que es un problema, un pulmón blanco, pulmón húmedo, que se ve frecuentemente en las enfermedades de membrana hialina y después que le ponen surfactante, cómo cambia notablemente la radiografía. Este es un recién nacido en el cual comienza a desaturar, le ponen oxígeno y mejora, y esta es la placa que le toca. Entonces, esto es una persistencia de patrón fetal, debido a muchos motivos, pero no es una cardiopatía. Y este niño con oxígeno mejora hasta que comienzan a bajar resistencias pulmonares. Acá no veo el corazón, podría ser esto, y yo veo una estructura que está metida en todo el tórax. ¿Qué es eso? También lo ven ustedes con bastante frecuencia. Estas son hernias diafragmáticas, ocupando todo el tórax, parte del tórax, y algunas veces dudan de que sea, le han dado hasta vario para poder confirmar que es una hernia diafragmática. Esta es una radiografía, siempre acostumbrémonos a ver siempre todas las estructuras. El corazón, ¿qué es esto? Muñeco de nieve, pero no tiene la misma densidad. Esta densidad es diferente a esta de acá. Y el paciente refiere dolor torácico. Este es un aneurisma de la aorta ascendente. Dolor torácico y en ocasiones que pueden pensar uno en un problema, un cuadro coronario, y es por la disección que va disecando la zona aneurismática y causa un dolor intenso que a veces puede simular, uno le hace encima, sale normal. Miren la angioten, cómo sale la dilatación de la aorta, del aneurisma disecante. Ese paciente falleció. Se disecó la aorta y no dio tiempo a operar. Y acá, si estamos viendo el corazón y el tórax, a veces
No vemos nada más. Debemos acostumbrarnos a ver todas las estructuras. La sombra hepática, la cámara gástrica que tiene dos cámaras. No, no es así. Acá hay algo más. A veces cuando estamos en todas, en cardio solamente vemos el corazón. Debemos ver todo. Este es un peritoneo. Entonces, siempre revisemos bien. ¿Y esto qué será? Miren acá, veo la separación de las hojas pericárdicas. Y más si yo he hecho un procedimiento y veo después esa estructura, cuidado, este es un neumopericardio. Y este es de un paciente que vino hace poco a la emergencia. Y me decía, mire, viene por cardiomegalia. Yo digo, eso no es el corazón. Esto es algo que está en el mediastino. Esta es la punta del corazón. El corazón está acá. Esa es una imagen superpuesta. Pero a veces podemos confundirla. Mire, este es un paciente que estaba en la medicina. Este es un tumor de mediastino. Entonces, les traje varias imágenes para que vean. Son imágenes que se superponen, que a veces pensamos que es parte de de la silueta cardíaca, pero son tumores, tumores en el mediastino que pueden crecer y pueden superponerse, y a veces uno puede pensar que es parte del tamaño, parte de estamos diciendo que es cardiomegalia, y esto no es, esto es una estructura del mediastino superior. Bueno, chicos, esto era lo que quería compartir con ustedes, ¿no? Espero que le haya sido de gran utilidad. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿Quién bautizaba San Judas? No, Judas no, Juan Bautista. El consejo que siempre les doy es hagan la correlación clínica. Lo que manda es la clínica. Ustedes, la placa es un examen auxiliar que les puede ayudar para definir siempre. ¿Tiene hiperflujo o tiene hipoflujo? El nombre después le pueden poner a la cardiopatía. Ustedes comienzan a manejar un paciente con hiperflujo, signos de insuficiencia cardíaca o con signos de hipoflujo. Tiene flujo pulmonar disminuido. Entonces, la radiografía va a ser una arma que ustedes van a poderle ayudar para poder decidir frente a qué grupo está. ¿Manejan insuficiencia cardíaca o manejan una cardiopatía con hipoflujo pulmonar? Ya una vez más estable, se le lleva al ecocardio, se le pone el nombre y apellido a la cardiopatía y se define el plan a hacer con su paciente. Entonces, hay que sacarle provecho a la radiografía. Es el examen que fácilmente tenemos en una emergencia. Lo ideal es que todos tuviéramos un ecocardio y fácilmente poder realizar la ecocardio. El pediatra debe saber hacer un ecocardio. Debe saber reconocer las estructuras básicas.
los cortes básicos. Yo que hago teleinterconsulta a nivel nacional, muchas veces ha habido casos en los cuales el pediatra a cargo ha solicitado el apoyo a un cardiólogo de adultos, le ha hecho la eco y le ha visto los defectos y ha concluido un CIB. Y muchas veces el pediatra a cargo tiene la duda porque el niño desatura y no encuentra explicación de que lo que él está viendo, cómo evoluciona el paciente. Entonces, en algunas, ha habido una vez en Tumbes, una neonatóloga que ya tomó la eco y nos comunicamos con videollamada. Y todo lo que ella veía, yo lo estaba viendo por el WhatsApp, por la videollamada. Y pudimos hacer el diagnóstico de una atresia tricuspidia, una coartación de aorta que se le había pasado al colega. Entonces, y permitió que la doctora pudiera manejar mejor a los pacientes y poder ser referido en mejores condiciones. Entonces, de repente, no podemos reconocer las estructuras, pero sí reconocer qué es normal y qué no lo es, ¿no? Y ya ahora hasta con el celular más pequeñito nos puede servir para podernos conectarnos y hacer la consulta. Y encantada de apoyarlo. Hasta colegas ya mayores siempre tienen la duda si es una atresia pulmonar y me llama, me mandan la placa y concluimos que es una atresia pulmonar. Entonces tienen que referirlo o iniciar prostaglandina inmediata o es una transposición de grandes vasos. Entonces, yo creo que debemos aprovechar toda la tecnología, todo lo que tenemos a nuestro alcance. En la emergencia, lamentablemente, tenemos un equipo muy viejito con un traductor no adecuado, pero más de una vez nos ha ayudado por la condición crítica del paciente antes que tuviera yo el portátil que tenemos ahora. Con ese traductor transvaginal hemos hecho diagnóstico de cardiopatía, que a veces el paciente llegaba y en paro, fallecía en la emergencia y la familia encima de qué falleció. Y hemos hecho el eco al paciente y hemos visto que era una cardiopatía, un corazón izquierdo hipoplásico, que no había nada que hacer y darle un poco de tranquilidad a la familia que el niño acá o en cualquier país del mundo, la tasa de mortalidad era muy alta. Entonces, todos debemos entrenarnos y hacer los cortes básicos. Ahorita el ecocardio es como una radiografía, que es un arma para poder llegar más seguro al manejo de un paciente o el diagnóstico. De repente ya las cosas más finas, nosotros podemos apuntalarlos o precisar más, pero para el manejo inicial, yo creo que con la radiografía y la clínica, ustedes tienen bastante para poder encaminar mejor el más adecuado el manejo a su paciente. No sé si hay alguna pregunta, alguna